Buenas tardes, bienvenidos al curso Enfoques Interseccionales del Desarrollo. El día de hoy vamos a tocar el tema de fundamentos del enfoque interseccional y el análisis de las desigualdades. Cuando hablamos del enfoque interseccional, nos referimos a los múltiples factores o dimensiones estructurales, sociales, culturales, económicos, territoriales y a veces políticos que influyen en un territorio y configuran a las características de la población local. Como vemos en la figura, tenemos el tema étnico, las desigualdades de género, generacionales, tenemos el contexto cultural de pueblos indígenas, tenemos también las barreras del idioma, educación, situación económica. Son múltiples estructuras que limitan o favorecen a la población local de un territorio. Dentro de los enfoques interseccionales, tenemos el de derechos humanos como el principal porque es universal, requiere la participación de todas las personas en las decisiones y las instituciones están obligadas a rendir cuentas de un enfoque de derechos humanos justo y equitativo para toda la población. Los titulares de derechos somos todas las personas y el Estado es un garante del cumplimiento. La interseccionalidad comprende varios aspectos o dimensiones. Los más estudiados y conocidos que afectan los procesos de desarrollo tenemos la edad, que sería el enfoque intergeneracional. Tenemos género, con las barreras que generalmente y brechas que se establecen en el condicionamiento de las mujeres para posicionarse en su territorio, en su familia y en el contexto local. Tenemos también pertenencia cultural, condición socioeconómica, discapacidad y las condiciones étnicas, ¿no? Esto afecta de diversas maneras. Pudiera ser que la misma persona es mujer, es indígena, enfrenta entonces barreras de género, de pobreza, de idioma y también de distribución geográfica de la población. Y en forma simultánea tenemos que apoyar desde los procesos de desarrollo a solucionar esas diferencias múltiples. Los tres enfoques transversales que se tienen que tomar en cuenta en todos los proyectos, sean sociales, ambientales o económicos, y se tiene que tomar en cuenta en todo el ciclo del proyecto, desde la planificación, formulación, monitoreo y evaluación, son tres: enfoque de género, enfoque generacional y el enfoque intercultural, porque son los prioritarios. Con el enfoque de género estamos tratando de solucionar las desigualdades entre hombres y mujeres que se generan por construcciones sociales que asignan roles diferenciados y que a veces limitan las oportunidades de las mujeres respecto a los varones. Por ejemplo, las carreras especializadas. Estas carreras son solo para varones. También tenemos que algunos proyectos se enfocan principalmente en productores y no en productoras. Tenemos también, por ejemplo, en el área urbana, las desigualdades de salarios o de asignaciones de posiciones, ¿no? Se le asigna el cargo de gerente a un varón y se le asigna el cargo de asistente a la mujer. O otro tipo de desigualdades que generalmente debemos evitar. Tenemos el enfoque generacional que nos hace ver que a distintas etapas de la vida corresponde diversas prioridades. En nuestro país está de forma muy relevante, es notorio que las poblaciones de niñas, niños, adolescentes
requieren un apoyo mayor por ser un sector prioritario altamente vulnerable. Entonces, las medidas y los proyectos tienen que tener acciones especializadas para favorecer a esta población y generar una mayor equidad. También cuando hablamos, por ejemplo, de inclusión económica, tenemos que tomar en cuenta que los jóvenes son los que necesitan mayor apoyo. Entonces, todavía más cuando se trata de jóvenes mujeres, más aún cuando se trata de jefas de hogar que por embarazo adolescente o precoz han quedado en situación de desventaja, ¿no? Entonces, hay poblaciones que son más vulnerables que otras debido a que confluyen múltiples factores. También el enfoque intercultural es muy importante en nuestro país porque tenemos 36 pueblos indígenas y casi todas las áreas rurales tienen que tomar en cuenta esta variable. El enfoque intercultural procura promover que la diversidad cultural se vuelva un valor y, por ejemplo, recuperando aspectos positivos como la gestión de los recursos naturales que tiene. Pero también tenemos que ver las brechas o dificultades que atraviesa este sector social. Por ejemplo, muchos pueblos indígenas y poblaciones vulnerables están ocupando ámbitos geográficos en ecosistemas vulnerables. Entonces, además de estos tres enfoques, hay que tomar en cuenta otros enfoques, como por ejemplo el territorial, que nos muestra que las poblaciones vulnerables están ubicadas en sitios muy vulnerables también de quemas, inundaciones, sequías y otros problemas. También tenemos que tomar en cuenta cuando es necesario, porque el proyecto es especializado, enfoques como el de discapacidad. En el proyecto Gestión Sostenible de Residuos Sólidos, en el municipio de XYZ, que es el que estamos teniendo como ejemplo, aplicamos el enfoque interseccional. Y tenemos, en la parte de recolección, nos sugieren utilizar, podemos sugerir utilizar zonas periféricas para acceder a poblaciones vulnerables y beneficiar a poblaciones vulnerables. También tenemos que tener en cuenta que hay personas mayores con discapacidad que necesitan tener acceso a la recolección de residuos sólidos. Entonces podría ser la colocación de contenedores para esta población o alguna otra medida. Para los recicladores y recicladoras que están trabajando, tenemos que ver también horarios flexibles para que participen las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que ver los aspectos interculturales y mejorar la capacitación en su idioma. Podemos también hacer la capacitación diferenciada para diferentes grupos de edad y, por ejemplo, favorecer el liderazgo femenino en cuanto se trata de organizaciones de trabajadores y trabajadoras en reciclaje. En educación ambiental convendría tomar en cuenta las diferentes edades del público beneficiario, desde adolescentes, jóvenes, personas adultas. Y también convendría ver en qué idioma se tendría que hacer el llamado o la capacitación en educación ambiental, ¿no? También los materiales tienen que ser adaptados al contexto cultural. Hay términos, existen también formas de comunicación, formas de lenguaje que pueden ser adaptados al contexto local. Entonces, habíamos quedado que desde la práctica profesional se sugiere tomar en cuenta los principales enfoques interseccionales que serían, por ejemplo, la parte de género, generacional y la parte intercultural.
Pero tenemos como desigualdades estructurales en Bolivia que tomar en cuenta en todos los proyectos las desigualdades territoriales, por ejemplo, que se dan entre el ámbito urbano y el ámbito rural, pero también se pueden dar entre diferentes regiones. Por ejemplo, tenemos el altiplano muy diferente a una región de la Chiquitanía, del Chaco o también de la Amazonía de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar también en cuenta el contexto territorial. Otro elemento que siempre necesitamos revisar en todos los proyectos es el aspecto de género. ¿Por qué tenemos que principalmente los trabajos de cuidado no remunerados alteran mucho las posibilidades y oportunidades económicas, sociales y de participación política de las mujeres? ¿No? Entonces tenemos, por ejemplo, que cuando tienen hijos a su cargo, mientras mayor número sean, tienen más dificultades de integrarse a procesos de desarrollo y también cuando tienen a su cargo personas adultas mayores a las que tienen que cuidar o de las que tienen que depender. Eh, Tenemos también las barreras culturales, de idioma y también de formas de vida. No es lo mismo la forma de vida de una persona, de un Shimán en la Amazonía, que de una persona que está ubicada en los valles y que sea de ascendencia quechua, ¿no es cierto? Entonces son los elementos que siempre tomamos en cuenta, territoriales, económicos, de género y culturales. Tenemos una herramienta que va a ser muy útil para que la apliquen ustedes en la etapa del diagnóstico y también en la etapa de la implementación de un proyecto. Eh, Primero, identificar quiénes participan y quiénes están siendo excluidos del proyecto. Es vital. Luego, los aspectos que habíamos recomendado como centrales, género generacional y diversidad cultural. Posteriormente, incluimos otros aspectos que nos puedan servir para mejorar la inclusión social en nuestro proyecto. Y tenemos discapacidad, territorio, las posibilidades de ampliar la participación a los grupos más excluidos y también desde qué sectores podríamos mejorar los resultados para cada tipo de población incluida en el proyecto.